con el fin de balancear la vida laboral con la familiar. Muchos dicen, oye, ¿por qué no hacer esto un modelo de exportación que se aplique a todo el mundo? ¿Funcionará? Vamos con María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. María Lorca, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, esto fue algo que ya reportamos en un estado del sur de Alemania. El sindicato más grande del país llegó a un acuerdo con la Federación de Empresas de la Industria Siderúrgica y Metalúrgica, donde llegaron a un acuerdo de reducir de 35 horas horas por semana a 28, porque la ley es 35. Bajaron a 28 aquellos, por un periodo de 2 años, aquellos que lo necesiten para cuidar a la familia, algún familiar, etc. Lógico, bajan el salario. Pero también abren la oportunidad que aquellos que quieran trabajar más, pues pueden trabajar hasta 40 horas. El objetivo de ellos es, supuestamente, llevar un mayor equilibrio entre la carga laboral y la vida familiar. Yo te pregunto, ¿esto es un modelo a seguir, aplicarlo en todo el mundo? ¿Se puede hacer? ¿Es beneficioso? Hola Xavier, buenas tardes. Pues mira, esto es como todo lo que nosotros hablamos cuando viene de Europa. La pregunta es, ¿se lo pueden permitir? Porque aquí todo esto está muy bien, pero hay que poder permitírselo. Nosotros estamos viendo en el siglo XXI cómo los modelos laborales están cambiando, cómo la estructura de los mercados laborales están cambiando. Y bueno, antes normalmente se empezaba a trabajar muy joven, se trabajaba durante unos años y en Europa pues a los 65 años, que ya lo hemos hablado aquí, la gente se quería retirar. Pero ahora las cosas están cambiando y la gente pues quiere hacer su curva laboral de otra manera, con ciertos parones en ciertos momentos de su vida. La cuestión está en que en Alemania ellos hicieron una reestructuración laboral muy fuerte en el 2003 bajo Schröder, que se llamaba la Agenda 2010, y gracias a eso el mercado laboral alemán es muy flexible, cosa que en el resto de la Europa continental no lo es, y entonces por eso tienen unas tasas de desempleo muy bajos y tienen muchísimos beneficios para los trabajadores, y esta es una de ellas. Ahora, yo venía analizando y hice varios puntos, incluso hice un video en redes sociales, porque yo decía, bueno, es un modelo a seguir. Primero hay que tomar el contexto económico. Estás hablando de la economía alemana, que es la más importante de Europa, que viene teniendo un crecimiento sostenible. La dinámica del mercado laboral. O sea, hay que preguntarse si aplicándolo a la industria siderúrgica o a la metalúrgica, se puede aplicar igual a otro tipo de industria. Pensémonos en la tecnológica, la financiera. El nivel de productividad. Por ejemplo, piensa, un alemán, está claro que es mucho más productivo. ¿Te imaginas aplicar esto, no sé, en un latinoamericano? La cultura laboral. Imagínate tú poner en un latino promedio que trabaje menos horas versus la cultura laboral que tiene el alemán. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente el modelo se puede aplicar a todos? No, y la respuesta no va a funcionar de la misma forma que puede funcionar en el caso alemán. Bueno, la verdad es que yo no creo que sucediera, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de muchos países del sur de Europa, lo primero que se dice es que trabajas menos pero que te paguen igual. Esto ha sido un debate que se ha tenido muchísimo. Es decir, la mayoría de los trabajadores, ellos quieren el problema de lo que era la flexibilidad laboral, que muchas veces nosotros aquí lo hemos hablado, es que la gente dice que yo quiero tener unas horas más flexibles, pero quiero tener el mismo salario. Y por eso todo lo que es cuestión de flexibilidad laboral no ha funcionado, porque tienes que ser muy maduro, tienes que tener una situación personal en casa muy establecida para que tú entiendas que la flexibilidad laboral va a ir acompañada de una reducción de salario. Sí es cierto que en este caso que estamos hablando se ha conseguido un aumento de salario del 4.2 más o menos, pero igual no viene, digamos, a hacer la evolución de la bajada del salario que van a tener. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de madurez laboral, y en este caso de Alemania, como tú bien has dicho, pues lo pueden hacer. Yo no creo que esto funcionara ni siquiera en otros países de la Unión Europea. María Lorca, hay otra cosa. Por años el salario en Alemania estuvo por debajo, o sea, el crecimiento estuvo por debajo de un 1%. Entonces hay que tomar en consideración que estuvo bajo por muchos años debido a la crisis económica. Lógico, al subirlo un 4,3% de alguna forma es para recuperar ese periodo de vaca flaca. Ahora, hay otra cosa que a mí me llama la atención, y dijiste lo de la flexibilidad laboral. La gente quiere trabajar menos pero que le paguen más, igual o más. Y acá no se está hablando de lo que va a ser el costo en la economía personal. Porque tú dices, ok, yo trabajo 25 horas,
En este caso, 28 horas. En este caso se le permite a la persona subir de nuevo a 35. A otros se le permite trabajar hasta 40 horas. Pero ¿qué efecto tiene en la economía personal cuando tú trabajas menos y tú tienes una cultura de gastos donde los costos siguen aumentando, donde la gente sigue demandando más servicios, más entretenimiento, más viajes? Porque muchos de ellos dicen, especialmente los jóvenes, no, yo quiero trabajar menos porque quiero tener calidad de vida, quiero viajar. Pero cuando se van a viajar se gastan $5,000 o $10,000, pero a la vez estás trabajando menos. A largo plazo, tú vas a tener un efecto en la economía personal y esas personas que están trabajando menos van a llegar al retiro con menos plata. Al final, ¿quién tiene que cubrir ese faltante? Se lo tiran al gobierno. Entonces, por un lado estás tapando un hueco, pero estás abriéndolo con otro. Pero en eso tienes toda la razón, pero es que aparte de ese argumento que es totalmente válido y tienes toda la razón, hay que añadirlo algo más que nosotros aquí hemos hablado mucho, y es que básicamente que tú quieras tener tiempo libre pues para criar a tus hijos o para cuidar a tus mayores, pues está muy bien, es muy entendible, pero la cuestión está que, como tú dices, cuando ese tiempo se utiliza para algo que no sea, por ejemplo, yo qué sé, obtener un nuevo capital humano que te permita a los 2 años volver al mercado laboral con unos nuevos conocimientos que te pongan a trabajar a un nivel diferente, con un mayor salario, pues lo que tú estás haciendo verdaderamente es dándote un tiro en el pie, porque el día de mañana realmente, o sea, te lo has pasado muy bien, pero ¿cómo vas a tener el retiro? ¿Qué tipo de retiro vas a tener? Cuando los costes están subiendo, cuando en Europa el sistema del bienestar está a punto de quebrar, porque nosotros ya eso aquí, Javier, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, en Europa se está hablando de que por primera vez tienen que empezar la gente a comprarse los retiros, todos los temas de salud privado, porque el sistema de bienestar no está funcionando. Entonces, claro, si es tema del tiempo libre se utiliza para mejorar los conocimientos de uno, para perfeccionarse, para ser más capacitado y tener mayor competitividad laboral en el mundo en el que la robótica está acabando con todos los trabajos repetitivos, pues estaría muy bien. Pero si es simplemente para ir a perder el tiempo, creo que es muy peligroso. ¿Sabes cuál es el mejor secreto para la calidad de vida, María Lorca? Acumula, invierte en activos, invierte en capital humano, crece y después te vas a poder mear de la risa porque vas a tener plata. Pero por trabajar menos y entrar menos ingresos a la casa y consumir más en la casa, eso no funciona, esa matemática no funciona. Ni a las empresas les funciona, ni a la economía personal funciona. María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero.